Bueno muchachos, continuamos con los ejemplos de las funciones lógicas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una tabla, la cual está constituida de 5 estudiantes con 3 notas y un número de asistencias y un promedio. El número de asistencias de clases fueron 15 y tenemos un números al azar de asistencias que hemos colocado. También las notas son al azar. Entonces, lo primero que realizamos en la tabla es obtener un promedio. Como lo miramos en clase, se obtiene el promedio de estas 3 columnas con la función prom. Bueno, eso ya lo explicamos en clase. Como para la aplicación de las funciones lógicas hemos puesto estos ejemplos muy sencillos. Entonces, eh, ¿cuál es la primera ejemplo y la primera función lógica que vamos a estudiar? La primera función lógica es la función lógica sí. Función lógica sí. Entonces, como bien dijimos, lo que realiza esta función es tomar una decisión dependiendo de la condición que nosotros planteemos. Entonces, hemos puesto una condición eh, la cual es decir si el estudiante aprobó o no aprobó. Entonces, vamos a decir que si el promedio es mayor o igual a 3, entonces el estudiante, le colocamos en comillas, aprobó. De lo contrario, reprobó. Entonces, como bien miramos, eh, aquí nos aparece que el estudiante reprobó. Si miramos el promedio, esto es verdad. ¿Por qué? Porque su promedio es menor a 2.5. La nota final es menor a 2.5, lo cual quiere decir que el estudiante no aprobó la materia. Ven, acá tenemos estos valores, pero no nos aparece nada porque no hemos arrastrado la pestaña. Entonces, como bien miramos, ya nos podemos observar que ya nos aparecen otras respuestas, la cual es aprobó, aprobó, aprobó y reprobó. Vamos a verificar. Entonces, el estudiante tuvo una nota superior a 3, claro, 4.43, aprobó, 3.63 aprobó y 3.93 aprobó. Y como tiene una nota de 2.33, reprobó. Muy bien, miramos que es muy fácil, muy fácil de entender. Ahora vamos a ver la estructura. En todas las funciones lógicas, siempre que nosotros realicemos una función lógica, nos va a aparecer una ayuda. Un ejemplo, y vamos a plantear la función lógica así. Cada vez que vayamos a realizar una función lógica, tenemos que anteponer el signo igual. Entonces colocamos igual. Si miramos, aquí nos aparece la estructura. Cuando nosotros vayamos a escribir, nos aparece la estructura. Entonces, tenemos la prueba lógica y tenemos un valor por verdadero y un valor por falso. Entonces aquí nos dice que tenemos que colocar primero la prueba lógica, o sea, la condición que queramos colocar. En este caso era que si esta casilla superaba la nota 3, entonces el valor era verdadero y de lo contrario nosotros colocamos el valor falso. Bien, miramos que tenemos que colocar un punto y coma después de la condición para el camino verdadero y otro punto y coma para el camino falso. Entonces, nosotros vamos a comprobar esto. Entonces, si, y miramos que seguimos la estructura. Si igual 2 puntos. Si igual perdón. eh, igual si abro paréntesis y planteamos la primera condición. Entonces, la condición es si esta nota es superior, mayor o igual a 3, entonces colocamos, como bien dice aquí en la ayuda, el punto y coma y entre comillas no se olviden si quieren colocar texto. Entonces, entre comillas colocamos el valor verdadero. Punto y coma colocamos el valor por falso. Miramos que es muy sencillo. Lo realizamos en esta casilla y los demás simplemente arrastramos. Arrastramos al final a la esquina inferior derecha y vamos a poder obtener los demás resultados. Entonces,
si bien miramos acá, él mismo ya va realizando las operaciones, como habíamos mencionado en clase. Ya no sería la casilla F3, sino queremos obtener el de más abajo, la casilla F4. Y miramos que la casilla F4 efectivamente cambia. Acá sería la casilla, perdón, es que se me cambió. Sería la casilla F5, la casilla F6 y la casilla F7. Entonces miramos que es muy sencillo utilizar la función lógica así. Ahora tenemos la función lógica O en la siguiente casilla. En este caso vamos a tomar no solo en cuenta el promedio, sino también su asistencia. Entonces, también seguimos la estructura de la función lógica. Entonces, eh, miramos, colocamos el valor lógico, el punto y coma, el otro valor lógico, y lo que él nos va a devolver es estos resultados, falso o verdadero. Entonces, nosotros decimos que el estudiante aprobó siempre y cuando obtuvo G3 mayor o igual a 10. Pero si miramos G3, en la columna G están las asistencias. Entonces decimos que si el número de asistencias fue mayor a 10, entonces aprobó. Pero además tiene que cumplir otra condición, que el promedio sea mayor o igual a 3. O sea, en la función lógica, como ya hemos explicado, y se tienen que cumplir dos condiciones, no solo una, sino dos. Entonces, de esta manera vamos a poder tomar una decisión correcta o incorrecta. Entonces, miramos, comprobamos para este caso. Igualmente, seguimos la estructura. Eh, en caso de que ustedes no sepan la estructura, como habíamos mencionado, también podemos buscarlo en las funciones. Le damos aquí donde está la fx y le colocamos, pero en caso de que no supiéramos, vamos aquí, le colocamos y, como bien miramos, ya nos aparece la función lógica y le damos a aceptar y nos pide los valores lógicos. Entonces vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo en esta casilla, lo vamos a hacer aquí, lo, pero acá para que lo puedan ver. Entonces, decimos que si el promedio es mayor o igual a 3 y que si las asistencias son mayores o iguales a 10, nos da un valor. Como bien miramos, nos dio falso, el mismo resultado que acá. Lo cual está correcto porque no se cumple ninguna de las condiciones. Miramos en cambio que en la casilla de abajo sí se cumple. Vamos a observar su promedio es 4.43, es correcto, y el número de asistencias es mayor a 10. Entonces, por lo tanto, él aprueba. La estudiante Elizabeth aprueba eh, la materia. Tenemos el siguiente estudiante Ignacio. Vamos a mirar. Tiene un promedio de 3.63 y las asistencias son 13, por lo tanto aprueba. Miramos el estudiante Eider, tiene un promedio mayor a 3 y número de asistencias mayor o igual. Tenemos que tener en cuenta que le colocamos mayor o igual. Si hubiéramos colocado simplemente mayor, no sería correcto que el resultado fuera verdadero, porque tiene que ser mayor. Pero en este caso, como fue mayor e igual, o sea, es igual que 10, por lo tanto, él aprueba. Tenemos la siguiente, que es el promedio del estudiante Oscar. Tuvo un promedio de 2.33 y un número de asistencias de 10. Miramos que el número de asistencias lo cumple, pero el promedio es 2.33. Por lo tanto, como habíamos mencionado en la función lógica y, se tiene que cumplir las tres condiciones. Las dos condiciones, o las condiciones que existan en este caso son dos. Por lo tanto, como al solo se cumple una, que el número de asistencias alcanza las asistencias requeridas, él no aprueba,
porque no le hace falta el promedio. Ahora vamos al siguiente ejemplo, que es con la función lógica O. Como bien dijimos, a diferencia de las dos anteriores, esta se tiene que cumplir nomás, una condición de las que se plantee. Entonces, miramos, colocamos nuevamente igual, o si ya se la saben, o si no lo vamos a buscar acá, escribimos aquí, borramos esto, y le colocamos o, miramos aquí, vamos a aceptar. Aquí nos pide el primer valor lógico. Primer valor lógico, que el promedio sea mayor que 3. Vamos a modificarla. Vamos aquí, si lo queremos ver desde acá. Y que el número de asistencia, o que el número de asistencia sea mayor que 10. Como bien vemos, es falso. ¿Pero por qué? Porque no se cumple ninguna de las dos anteriores. Bien, miramos que el promedio es 2.5 y que las asistencias son 7. O sea, ni el promedio es mayor que 3 ni las asistencias son mayor que 10. Por eso, por lo tanto, reprueba. Tenemos el siguiente. La estudiante Elizabeth. Miramos que sus notas promedio es de 4.43 y sus asistencias son 14. Dice que aprobó, verdadero. Claro, porque tanto como el número de asistencias como su promedio es mayor que el número requerido. Tenemos el siguiente ejemplo, que es con Ignacio. Y tenemos que tiene un número de asistencias de 13 y un promedio de 3.63. Por lo tanto, él aprueba. Tenemos el estudiante Eider, también, que es con número de asistencias de 10 y un promedio de 3.93. También aprueba. Y aquí tenemos en el caso que se diferencia del anterior, ya que aquí está verdadero, la diferencia que estaba falso. ¿Pero por qué? Tenemos que el estudiante no cumplió con el número de notas, pero sí cumplió con el número de asistencias. Como bien dijimos, en la función lógica O solo debe de cumplirse una condición, no todas las que existan, solo una. Con una que se cumpla ya es verdadera. Entonces miramos que él se aprueba, pero ¿por qué? Su promedio está mal, pero el número de asistencias sí es el mínimo requerido, por lo tanto aprueba. Eso es así de sencillo de aplicar. Estos archivos se los voy a mandar los voy a subir para que puedan ustedes mirar cómo son las estructuras. Como bien miramos, son muy fáciles de obtener. Si bien no sabemos la estructura, si no sabemos el nombre, le damos en la función y él nos la va a encontrar. O bien, si ya la sabemos, le damos igual la función que queramos, en ejemplo, por ejemplo, sí, y miramos que abrimos paréntesis, que él mismo nos da la estructura que debemos seguir. Igual, aquí están los ejemplos para que ustedes se guíen y espero, si tienen alguna duda, estoy atento. Gracias.